¿Qué tal, amigos? Estamos en este nuevo programa con ustedes siguiendo el libro de las Revelaciones. Libro de las Revelaciones o Apocalipsis, pero Apocalipsis viene a ser el título en griego, o sea, el término en griego. Apocalipsis significa develar o descubrir o mostrar aquello que está detrás. Y es lo que trata de hacer el autor, de darle a conocer a su auditorio, ¿no?, aquello que Dios está realizando, pero que nosotros no lo vemos, solamente vemos la apariencia, ¿no? Pero Dios detrás de eso está creando una nueva, o sea, está haciendo un nuevo mundo, está haciendo una nueva creación. Entonces, la idea es que entendamos que lo que muchas veces vemos, ¿ya?, observamos, y hay veces, como en este caso, son situaciones muy oscuras, ¿no?, muy difíciles. Por un lado el tema económico, por otro lado el tema político, por otro lado el tema, en este caso, de salud. Y nos presentan una situación muy complicada, muy oscura, pero que hay que entender que Dios está preparando algo para nosotros de manera distinta. O sea, no nos dejemos arrebatar la esperanza por visiones negativas, ¿no? No nos dejemos apagar la fe por una imagen de poder falsa, una imagen de injusticia totalmente falsa. Entonces, lo que el Imperio Romano quiere crear es justamente una falsa imagen de depositar nuestra esperanza en la política, en la economía o en otro tipo de intereses. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros construimos una civilización sin justicia, sin caridad, una civilización donde no tenemos respeto por la creación? Y todos los atributos que tenemos que darle al Señor se lo estamos dando a un sistema económico o a un sistema político. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una sociedad se vuelve de esa forma y totalmente se olvida a quién se le debe dar tributo? Es decir, solamente a Dios. Entonces, eso es lo que al final va a comer o a destruir la propia estructura. O sea, al final va a poder... lo que se ha sembrado es lo que va a terminar destruyendo el Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano, si bien es cierto que en su oportunidad, lo he dicho, hemos, heredado cosas muy positivas, pero es una sociedad que totalmente se vino abajo, se destruyó por el tema de la ambición, por el tema de la traición, por el tema, por ejemplo, de las guerras que había con los bárbaros, también el tema de las pestes, ¿no? Pero fundamentalmente la ambición y la traición. Bien, ahora vamos a ver, tenemos que ahora entender que el capítulo 18 es un capítulo que va preparando la caída de dos personajes. El capítulo 18 se condena a la estructura, en este caso a la ciudad de Roma, a la estructura política de Roma, se condena, a la cual se le llama la Gran Babilonia, porque le está poniendo el título de uno de los más grandes opresores del pueblo hebreo, pero también aquellos que destruyeron el templo. Entonces destruyeron el templo y son, pues, la ciudad que tiene una connotación de pecado o impureza. Entonces, ese título se lo da ahora a Roma, pero se lo da a los cristianos. Los cristianos están siguiendo una línea que proviene del ambiente hebreo para que cuando ellos tienen situaciones de opresión, califican de esta manera, ¿no?, a sus opresores, ¿no? Babilonia, en algunos libros, pasa a ser Egipto y ahora el Imperio Romano pasa a ser Babilonia. Pero el cristianismo continúa esa idea de calificar
como símbolo de impureza a la ciudad de Roma con el título de la Gran Babilonia, que ha prostituido, dice así, ha embriagado a todas las naciones que se le han sometido o a todas las naciones que le colaboran económicamente y políticamente. ¿Se dan cuenta? O sea, participan de esta situación de Roma, de estos movimientos que hace Roma y le rinden honor, ¿no? Entonces, bien, se prepara en el capítulo 18 esa gran caída, pero en el 19, como hemos visto, ahora se refiere al gobernante. Es decir, la caída de Babilonia prepara la caída de la bestia y también del falso profeta. Y una vez que hay esto, comienza una serie de acciones de gracias en el cielo, un aleluya grande, una acción de gracias y un amén poderoso, ¿ya? Un amén poderoso, porque esa acción de gracias va a preparar dos cosas. En primer lugar, en la acción de gracias agradece que Dios haya castigado a la Gran Babilonia, pero ahora agradece a Dios que va a llegar la nueva Jerusalén. Entonces es un agradecimiento por dos acciones que Dios va a hacer contundentemente en la historia. Ahora, en el capítulo 20 vamos a analizarlo y ver un poquito las escenas, solamente un breve comentario, pero es interesante el capítulo 20 porque habla de una nueva visión. Dice, vi un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Atento porque este versículo que vamos ahora a comentar dio origen en su momento, en un momento de la historia, a una interpretación de los 1000 años que tiene consecuencias no solamente religiosas para el cristianismo, sino tiene consecuencias políticas muy fuertes, que es la interpretación de toda una corriente llamada mileniarista. Entonces, dice así, este ángel sujetó al dragón, la serpiente antigua, ¿se dan cuenta? O sea, el dragón, la serpiente antigua están refiriéndose al mal, a la estructura del mal, que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Entonces, este versículo que acabamos de leer, dice acá, el versículo 2, lo encadenó por 1000 años. El versículo 3 sigue así, lo arrojó al abismo donde se encerró y puso un sello en la puerta para que no engañase a las naciones hasta que pasaran 1000 años, al cabo de los cuales será soltado por un poco de tiempo. ¿Se dan cuenta? Ahora, esta interpretación del Apocalipsis que se hizo dio origen a lo que era la corriente mileniarista. Dese cuenta, por ejemplo, de que las cruzadas que se iniciaron en el Oriente son cruzadas que coinciden con los 1000 años de la era cristiana. Entonces, ¿cómo contarían estos 1000 años? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Después de 1000 años se soltará nuevamente, ¿no?, al dragón, a la serpiente, y se va a soltar para que cause daño. Ahora, esta interpretación, como dije, literal del texto, dio origen a unos movimientos religiosos tremendamente fundamentalistas, una interpretación fundamentalista, pero buscar dónde se encontraba el anticristo o dónde estaba la presencia del mal en el año 1000. En el año 1000, durante todo ese año 1000, en la historia de la humanidad sucedieron cosas muy interesantes. Habría que dedicarnos a hablar de ese tema del mileniarismo en su momento. Pero bien, entonces el mal está sujeto, es lo que quiere decir el autor del Apocalipsis. El mal va a estar sujeto y Dios tiene poder sobre el mal. Es lo que trata de decir el libro del Apocalipsis. Es decir, lo va a encerrar, le va a poner llave, lo va a meter en la cárcel. Es un modo de decir de que Dios tiene poder sobre el mal, tiene poder sobre la antigua serpiente. O sea, no se trata acá de buscar ni fechas, no se trata de buscar lugares, no se trata de buscar dónde está encarcelado el mal,
dónde hay un lugar donde está preso o ha metido la llave, en qué parte de la tierra se encuentra eso, no existe. Sencillamente es un modo de hablar de que Dios tiene el poder para encadenarlo, para soltarlo, para hacer cuando él quiera. Es decir, prisión preventiva, o lo puede meter a la cárcel, o puede hacer con él lo que él quiera. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sencillamente el poder del Señor es mucho más fuerte que el mal. De eso se trata lo que quiere decir. Porque son símbolos. Pero claro, en la época en que eran el año 1200, de la época cristiana, no había pues los estudios bíblicos que hay ahora. Entonces, claro, se trataba de buscar dónde está el lugar donde Dios ha encadenado el mal, y ya pasó el año 1000, habrá que ver dónde lo ha desatado y dónde está. ¿De acuerdo? Todo esto llevó en su momento a una corriente muy fuerte, religiosa, política y económica también. Bien, pasamos ahora al versículo 4. Vi tronos y en ellos estaban sentados los que habían recibido autoridad para juzgar. Vi también vivos aquellos a quienes habían cortado la cabeza por ser fieles al testimonio de Jesús y al mensaje de Dios. Y ellos no habían adorado al monstruo ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente. Y vi que volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces ahí se balancea, ¿ven? Se dan cuenta, se balancea la idea. O sea, el demonio está encerrado, el diablo, la antigua serpiente, será desatado después de 1000 años, será desatado. Es un modo, como digo, de decir que Dios tiene poder sobre el mal, pero también los vivientes, los santos, los justos, los mártires, los que dieron su vida por Cristo, también vivirán eternamente 1000 años con Jesús. Ahora, no significa que son 1000 años, hay que contar en un calendario los 1000 años y después ya no van a vivir con Jesús. O sea, no. Son maneras de hablar, porque el término 1000 representa eternidad. O sea, hemos hablado de los números, los 4 puntos cardinales, ¿no? El número 2 implica cielos, tierra, ¿no? Cuerpo y alma, la dualidad, bien y mal. El número 3, ¿no? O sea, hay una serie de, digamos, el valor de los números tiene un valor teológico en el libro del Apocalipsis. Entonces, el 1000 representa sencillamente una eternidad, ¿no? Una eternidad. Entonces, eternamente van a estar con Cristo aquellos que han muerto con Él, porque van a ser resucitados y vivirán eternamente. Y el mal, ¿no? Será condenado eternamente, ¿no? Dios tiene poder sobre el mal, puede encerrarlo, puede liberarlo, puede soltarlo, puede volver a encadenar, pero quien ejerce esa facultad es Dios, quien tiene el poder sobre el mal, ¿no? Muy interesante. Entonces, ahora, versículo 5. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta después de 1000 años. Otra vez el número 1000. Y esta es la primera resurrección. Dichosos los que tienen parte en la primera resurrección, pues pertenecen al pueblo santo. La segunda muerte no tiene ningún poder sobre ellos. Serán sacerdotes de Dios, de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Claro, los que van a reinar con Cristo 1000 años serán como sacerdotes del templo del Señor. Porque claro, baja la Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén es todo un templo. Y en ese templo, los que están con el Señor estarán como si fueran sacerdotes, y es una manera de decir que estarán al servicio de Dios, adorándole, estarán rindiéndole culto eternamente, eternamente. O sea, el 1000 expresa eternamente. La segunda muerte que se habla acá, la primera y la segunda muerte, la primera muerte, sencillamente la muerte corporal. En esto el padre Francisco de Asís, San Francisco, también en sus escritos habla de la segunda muerte, ¿no?
Cuando habla del cántico de las criaturas, habla de la segunda muerte, no les hará daño. ¿Por qué? Porque la segunda muerte es la muerte de la condenación. O sea, una es la muerte de física, pero la segunda muerte es la muerte de la condenación. Entonces, a eso es lo que se refiere el libro del Apocalipsis. Versículo 7. Cuando hayan pasado los 1000 años, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones de todo el mundo, saldrá a engañar a Gog y Magog, cuyos ejércitos numerosos como la arena del mar reunirá para la batalla. O sea, lo que trata de decir el libro del Apocalipsis es una realidad muy patente. Es decir, el libro del Apocalipsis nos está diciendo que el Señor tiene poder sobre el mal. Eso es definitivo. Él tiene el poder para encadenarlo, para soltarlo. Pero, ¿cuál es la realidad que vivimos todos los días? O sea, en esto es muy realista, ¿se dan cuenta? Porque está pasando del símbolo ahora a admitir que en la vida diaria existe el mal. O sea, por eso es que tienes que soltarlo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que está encadenado y que ya no hace daño a nadie porque ya se encadenó por 1000 años, ¿de acuerdo? Bueno, pero ¿por qué existe el mal? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el asesinato? ¿Por qué el odio? ¿Por qué todo lo que estamos experimentando? O sea, el mal en realidad existe. Entonces, claro, eso es lo que dice, ¿no? Será soltado nuevamente y volverá otra vez a ejercer ese engaño, esa seducción por el tema del dinero y la política. Porque cuando cita a Gog y Magog, es justamente una tradición muy interesante para dedicarle un espacio en el programa, porque habla sobre todo de la seducción del poder y de la política. ¿Cómo va a seducir cuando sea soltado el mal? A través del dinero y de la política. Claro, ¿qué es lo que ha llevado a la ruina a la Gran Babilonia? La Gran Babilonia, la Roma, fue seducida y murió. ¿Por qué? Por la seducción del dinero y la política, ¿no? Entonces, fue algo que se destruyó. Es como ahora, o sea, decir, vamos a ver. Si es cierto que la ciencia nos ayuda, pero ¿quién tiene poder para pagar o para manipular esto, no? Entonces, estamos viendo todos los conflictos que hay por quién puede ser capaz de salvarse o no, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesitamos no es ciencia, necesitamos ciencia más humanidad. Necesitamos ciencia más solidaridad, más corazón, que es la parte espiritual del hombre, ¿no? Porque si no tenemos sensibilidad, no tenemos ningún sentido de aprecio por la vida. Entonces, hay tantas cosas, como digo, que no podemos entrar en una reducción solamente de lo que a veces pensamos, ¿no? Solamente la economía nos va a salvar, solamente la política nos va a salvar, solamente la ciencia nos va a salvar. O como algunos piensan, ¿no? Es decir, solamente el tema religioso nos va a salvar. No, el hombre es un conjunto de cosas, es una unidad de cosas. Pero en la medida en que mantenga esa relación trascendente con Dios, su humanidad se ve más plena, ¿no? Porque claro, acá está muy claro, es decir, vuelvo a repetir la idea, la Gran Babilonia tenía un excelente comercio con todas las naciones y todos los reyes la respetaban, pero fueron esos los que al final, ¿no?, mataron a la Gran Babilonia, comieron su carne, ¿no?, se lamentaron después y la ruina fue casualmente por eso. Entonces cayó en un momento lo que se había construido en tantos años, cayó sencillamente en un segundo. Que creo que es a veces lo que nos ha pasado, ¿no? En un segundo, en pocas horas, se vino abajo muchas cosas, ¿no? Pero claro, que nos ha servido para entender que la prosperidad económica, ¿no?,
Y muchas cosas no son lo absoluto en la vida. No es lo absoluto en la vida. No es lo absoluto en la vida. Entonces, eso es lo que nos va diciendo el Apocalipsis, que el mal está presente. Ha sido nuevamente soltado, pero ha demostrado Dios que tiene el poder para encerrarlo, pero va a ser soltado y va a volver a engañar. Ojo con este detalle, estar atentos. Es lo que trata de invitar el Apocalipsis, estar atento, porque va a volver a engañar y va a volver a juntar su ejército para la batalla. Entonces subieron por lo ancho de la tierra y rodearon el campamento del pueblo santo y la ciudad que él ama. Pero cayó fuego del cielo y quemó por completo. El diablo que los había engañado fue arrojado al lago de azufre, ¿no?, donde también había sido arrojado el monstruo y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Ves? Entonces, nuevamente tenemos la idea, ¿no? El mal se levanta, organiza su ejército, quiere enfrentarse, ¿no? Pero Dios vuelve a hacer bajar azufre, ¿no? Y lo condena por los siglos de los siglos. Y ahí termina todo. Punto. Amén. Ya está. ¿No? Entonces ahí termina todo. Termina la participación del mal. Termina la participación del gran monstruo de la Babilonia, del falso profeta. Por los siglos de los siglos. Punto final. Porque ahora, claro, ahora se va a aperturar otra parte de la historia, ¿no? Que es la preparación para la gran Jerusalén. Fíjese, acá ya no van a aparecer tampoco los cuatro vivientes, ¿se acuerdan? Los cuatro vivientes que estaban sentados en el trono, ¿se acuerdan? Y los presbíteros, que eran 24 presbíteros que cantaban día y noche. Ya no van a aparecer. ¿Por qué? Porque con la gran Jerusalén ya no hay esa figura. Porque todo será un templo. Porque todo será una gran alabanza de Dios y todos serán sacerdotes. Todos, porque lo ha dicho, lo ha dicho aquí, ¿no? Todos los que han muerto por el Señor, todos aquellos que han derramado su sangre, serán sacerdotes en la nueva Jerusalén eternamente. Entonces ya esa figura que veíamos en el capítulo 4 y después hasta el capítulo 18, ya se acabó. Ahora, toda la Jerusalén celestial tendrá como sacerdotes a todos los mártires que vivirán eternamente con el Señor. Bien, dice acá, versículo 11. Vamos a terminar el capítulo 20 para después ya dejar la siguiente escena, ¿no? La Nueva Jerusalén, que es interesante, ¿no? Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado ante él, ante su presencia, desaparecieron completamente la tierra y el cielo y no se volvió a ver por ninguna parte. O sea, ya todos esos cielos y esa tierra de todos los capítulos pasados ha quedado atrás. Dios va a crear una nueva realidad. Dice así, vi a los muertos grandes y pequeños, como decir, a todos los que han muerto, ¿no? De pie delante del trono y fueron abiertos los libros, y también otro libro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con sus hechos descritos en aquellos libros. El mar entregó sus muertos y el reino de la muerte entregó los muertos que había en él. Y todos fueron juzgados cada uno conforme a lo que habían hecho. Después el reino de la muerte fue arrojado al lago del fuego. Ese lago de fuego es la segunda muerte. Allí fueron arrojados los que tenían su nombre escrito. Dice, allí fueron arrojados los que no tenían su nombre escrito en el libro de la vida. Bien, acá hay un símbolo que es, así como hay el árbol de la vida, hay el libro de la vida. Entonces, el libro de la vida viene a ser la memoria de Dios. ¿Ya? En el ambiente judío, en la tradición judía, el libro de la vida es un lugar donde Dios va conservando en su memoria, va escribiendo el libro de la vida. Entonces, constantemente se dice, ojalá que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ojalá que tus obras
buenas van siendo escritas en el libro de la vida. Entonces, es la memoria de Dios. Nosotros olvidamos, pero Dios tiene recuerdo de eso, de lo que vamos haciendo unos con otros, ¿no? Entonces, es importante este detalle, ¿no? Pero todo es una visión simbólica para decir que aquellos serán recordados por sus obras, y sus obras estarán delante de Dios, y por tanto, dice aquí, el último enemigo será la muerte. Es bellísimo, porque ¿cuál es nuestro último enemigo? Nuestro último enemigo es la muerte. Aunque Francisco de Asís la llama la hermana muerte, evidentemente la ha hecho parte de la familia, ¿no? A la cual, claro, quitándole el poder, como dice San Pablo, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder, muerte? ¿No? El aguijón, ¿no? De la muerte casualmente es esa angustia, el miedo que tenemos, y ahora mucho más latente, ¿no? Entonces la muerte será la última en ser destruida. La muerte también será arrojada. O sea, todo aquello que hace que el hombre pues tenga ese temor en la vida, ¿no? Cargamos con el temor de la vida, de la desaparición, del borrar nuestro nombre. Se acabó nuestro nombre. Hace mucho tiempo que escucho en algunas personas que dicen, es muy injusto vivir, ¿no? Porque hay veces, sí, he escrito varias canciones o he escrito varios libros, he sido un gran o brillante pensador, o sencillamente al final la gente en 3 días se habrá olvidado de mí, ¿no? Y entonces eso para mucha gente es una injusticia, o sea, no es justo, en la vida no es justo eso, ¿no? Pero el libro del Apocalipsis nos dice, existe el libro de la vida, ¿no? Sí, ¿no? Habría que hacer cosas muy grandes para que pasara la historia, como un Alejandro Magno, como un Francisco así, pero eso es muy, muy extraño, ¿no? Eso pocos lo tienen. Pero es que lo importante no es tanto que los hombres se acuerden de mí, sino que Dios me lleve en la memoria, que Dios nos guarde en su memoria. Y eso significa el libro de la vida. Dios nos guardará en su memoria. Bien, con esto quiero terminar este capítulo 20, pero nos preparamos para los 2 últimos capítulos. Ya, esta no es la gran final de Yo Soy, pero los 2 grandes capítulos del libro del Apocalipsis, que viene a ser el capítulo 21 y 22, con el cual cerramos toda esta visión que la tuvo Juan en un día domingo.